En una extensa pradera, un estudiante de secundaria huye de una supuesta liebre peligrosa mientras escucha una extraña voz en su cabeza. Tras unos momentos tropieza y sin querer aplasta a su perseguidor, quien resulta no ser tan peligroso como pensaba. Por otro lado, una extraña mujer escucha a alguien pidiéndole que vaya hacia el este, y aunque intenta tomárselo en serio, por alguna razón parece tener muy mala suerte. De regreso con el chico, este se muestra confuso ante su situación, pues no sabe dónde está, y sigue escuchando una extraña voz en su cabeza. El nombre de este estudiante es Hibiki Maname, y al encontrarse confundido sobre qué hacer en su situación, no tiene más opción que aceptar lo que le ocurre, y dejarse guiar por la extraña voz en su cabeza, la cual parece ser una especie de sistema, como un videojuego. Lo primero que hace es probar qué más puede hacer este sistema. Él logra observar sus estadísticas, y se da cuenta de que tiene una especie de rol en este mundo, evaluador provisional. Esto no hace más que confundirlo, pero al no tener otra opción, decide probar las demás funciones del sistema. Primero intenta activar algo llamado ojo experto, pero para su mala suerte, no ocurre nada, por lo que tras descubrir que una especie de tutorial estaba activo para él, activa un mapa sin querer, y se dirige en busca de alguna señal de vida. Hibiki logra salir de la llanura, pero termina cayendo. Entonces el sistema se activa y le informa que ahora está perdido en un mundo paralelo. No logra entender nada, pero eso no es lo peor, ya que sin querer termina encontrándose con un monstruo. Esto aterra a Hibiki, pero es rápidamente salvado por la extraña mujer que seguía la voz que la guió hasta él. Aquello lo sorprende mucho, y tras un par de inconvenientes, ella se presenta ante Hibiki como Emalia. La mujer está algo confundida sobre de dónde había salido, pero Hibiki le interrumpe al comentar que ella es una elfa, suponiendo que solo se trata de una especie de cosplay, aunque no es así. Sus palabras desconciertan a Emalia, aún más al descubrir que Hibiki había salido de un lugar que ella conocía como la llanura del devorador de laberintos. Ambos parecen estar confundidos entre sí, pero eso no resulta importante, así que Hibiki, sin querer, vuelve a usar el sistema para ver los datos de Emalia, descubriendo que es nivel 21 y que tiene 56 años. Por su parte, la elfa también se entera de que él no era un niño, sino un adulto de 16 años. Resulta que en este mundo al alcanzar esa edad ya eres considerado como tal. Luego de esto, al ser un poco tarde, ambos deciden acampar juntos. Mientras charlan tranquilamente, Emalia revela que se encuentran en el reino de Abrastia, mientras que Hibiki confiesa que proviene del lejano reino de Japón. Emalia se siente un poco mal por él, ya que está lejos de su hogar, pero esto solo le confirma a Hibiki que realmente se encuentra en otro mundo. Finalmente llega la hora de dormir, y antes de hacerlo, Emalia piensa que tal vez Hibiki sea esa cosa valiosa de la que le habló el espíritu que la guió. Cuando ella se queda dormida, este vuelve a hablarle, agradeciéndole por proteger a Hibiki. Mientras tanto, en sus sueños, Hibiki recuerda brevemente a los amigos que tenía en la escuela. Él solía pasarla bien con ellos, hablando sobre su lento desarrollo a pesar de su edad. Sin embargo, cuando Hibiki regresó a la escuela, todo cambió de golpe, ya que el mundo que conocía dejó de ser el mismo. Hibiki despierta y revisa su teléfono, extrañando a sus amigos, aunque tampoco podía quejarse. Finalmente Hibiki acepta que no puede hacer nada. Ahora está en otro mundo, y no sabe cómo volver al suyo, así que cree que lo mejor es revisar sus estadísticas antes de continuar. Se da cuenta de que con su rol de evaluador, puede identificar atributos y habilidades de un objetivo, aunque aún le confunde la palabra provisional. Por ahora decide volver a dormir. A la mañana siguiente, Emalia despierta un poco avergonzada tras haber pasado la noche con Hibiki luego de enterarse de su edad, aunque intenta convencerse de que eso es algo común entre grupos de viajeros, deprimiéndose un poco al recordar que nunca ha formado parte de uno. Luego ocurre un momento algo vergonzoso cuando Hibiki despierta y le comenta que uno de sus botones se había soltado el día anterior. Eso hace que ella se sienta aún más nerviosa y sin querer ataca a Hibiki. Después de curarlo del golpe que le dio sin intención, ambos deciden dirigirse a un pueblo llamado Lowell. De camino comparten sus habilidades, y Emalia se sorprende al descubrir que Hibiki posee habilidades de alto rango, como Mapa Mundi. Esto sumado a su rol evaluador, aunque el chico no le da mucha importancia, lleva a la elfa a afirmar que muchos morirían por tener una habilidad así. Por último añade que al menos logró sobrevivir, a pesar de ser alguien sin sentido común, además de despistado e ignorante. Si bien esto hiere a Hibiki, él le pregunta a Emalia si acaso tiene amigos, lo cual termina afectándola aún más. Al darse cuenta de lo que hizo, Hibiki le dice que no debe preocuparse, ya que ambos ya lo son. Tras animarlo un poco, Hibiki se da cuenta de que en su mapa mundi aparece un ser llamado liebre astada de cristal. Esto emociona a Emalia, quien revela que los cuernos de esa criatura son muy valiosos. Luego ambos van en su búsqueda y logran encontrarla. Emalia utiliza una habilidad que oculta la presencia de ambos para evitar ser detectados por la liebre. Él le agradece por esto, pero ella también lo hace, afirmando que la habilidad de Hibiki resulta muy útil. Es más, Emalia cree que Hibiki sería un gran apoyo para su equipo. Sin
embargo, él piensa que podría limitarse a un rol secundario solo para que otros brillen. En ese instante, Emalia le pregunta casi sin querer si le gustaría formar un equipo con ella, pero enseguida se arrepiente y finge que no ha dicho nada. Aún así, Emalia se sentía muy mal, por lo que idea un plan: convencer a Hibiki de que se una a ella para formar un grupo, jurando que lo lograría. De este modo, pone en marcha su plan intentando cazar a la liebre astada de cristal. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, fracasa cuando la criatura desaparece. Sin embargo, Hibiki idea un plan para poder cazarla sin problemas, ofreciéndose como una especie de carnada. Cuando la liebre lo ataca, no podrá usar su habilidad, lo que facilitará derrotarla. Hibiki le dice a Emalia que no debe preocuparse por él, por lo que ella decide aceptar. De esta manera, ambos ponen su plan en marcha, atrayendo a la liebre y colocándose en posición. En el momento preciso, Emalia ataca con facilidad y logra acabar con ella. La elfa no puede creer que haya sido tan sencillo. Tras pensarlo por un momento, Hibiki se da cuenta de que su nivel está aumentando, algo que le sorprende, ya que fue Emalia quien acabó con la liebre. Sin embargo, ella comenta que él también usó su habilidad para apoyarla, por lo que puede decirse que el mérito es de ambos, algo que alegra a Hibiki. Por otro lado, en lo que parece ser un reino divino, conocemos a un extraño joven, quien resulta ser la voz que guió a Emalia hasta Hibiki. Él espera que el chico tenga una nueva vida llena de bendiciones. Mientras tanto, en un gremio, vemos como una misteriosa chica se registra, esto con el fin de encontrar lo que es a sus palabras una cosa en particular. Al llegar a la ciudad de Rowell, Emalia le da a Hibiki una capa para que su ropa no llame la atención. Además comenta que una vez obtengan dinero, podrá comprarse ropa adecuada e incluso un buen armamento. Esto confunde a Hibiki, ya que no sabe cuánto vale una moneda de oro en este mundo, lo cual sorprende a Emalia. El asistente de estado de Hibiki se encarga de orientarlo, afirmando que en su mundo serían como 10.000 yenes. Dicho esto, tras algunos inconvenientes, ambos finalmente llegan al gremio de aventureros. En el lugar todos piensan que Emalia es solo una niñera de Hibiki, aunque luego revela la verdadera edad del chico. Allí se encuentran con un grupo que les da una cálida bienvenida. Emalia le explica a Hibiki que son conocidos como el Estandarte Plateado, un grupo muy reconocido. Luego ambos se dirigen a Jewel, la recepcionista y vicemaestra del gremio, para que los lleve con el jefe del lugar y así vender el cuerno que consiguieron. Es así como Hibiki finalmente conoce al jefe del gremio, Vals, un fornido hombre por cuya enorme fuerza no puede evitar sentir admiración. Vals se siente halagado e intenta aconsejar a Hibiki sobre cómo podría obtener sus músculos, pero es interrumpido por Emalia y Jewel, quienes ya no querían seguir viendo la escena. Finalmente Emalia comienza las negociaciones por el cuerno de cristal. Al principio le ofrecen 400 monedas de oro, lo cual alegra a Hibiki, ya que le parecía una buena cantidad. Sin embargo, Emalia no está conforme con esa cifra, por lo que decide seguir negociando con Vals hasta que tras una intensa presión, este termina cediendo y le da 700 monedas de oro. Aquello alegra bastante a Emalia, aunque Vals deberá afrontar las consecuencias con un descuento en su sueldo. En realidad, Emalia insistió tanto en el aumento para que Hibiki finalmente le pidiera formar un grupo juntos, lo cual la emociona más de la cuenta. Luego Hibiki descubre mediante el sistema que su habilidad inherente, tutorial, subió a nivel 1. Resulta que esta era una habilidad que protegía a aventureros con una baja tasa de supervivencia, además de brindar ayuda directa del dios de este mundo, algo que él mismo confirma. Confundido, Hibiki no entiende de dónde provenía la extraña voz en su cabeza, hasta que de repente se da cuenta de que en realidad era el propio Dios. Él le comenta que es la divinidad que lo está apoyando, aunque no podrá hacerlo siempre, por lo que solo le aconseja cuidarse para no perder la vida y se despide, dejando a Hibiki alterado por no haber recibido más respuestas. Luego el sistema le informa que una vez que su habilidad tutorial aumente de nivel, el apoyo de su guía llegará a su fin. Hibiki no lo comprende, pero al reencontrarse con Emalia, ella recibe una misión asignada, por lo que deberá dejar la ciudad y alejarse de él por un tiempo. Esto lleva a Hibiki a pensar que durante todo ese tiempo, Emalia había sido la guía de la que hablaba el sistema. Luego Hibiki acompaña a Emalia hasta la salida de la ciudad. Se siente agradecido con ella, por lo que no quiere ser una carga. Le confiesa que está pensando en convertirse en aventurero, pues hay misiones que incluso alguien como él podría cumplir. Tras despedirse, Emalia le brinda una última ayuda, dándole un lugar donde quedarse y cediéndole la capa que le había dado. Sin embargo, le promete a Hibiki que volverán a verse algún día. Hibiki aún duda en aceptar, pues recuerda que Emalia siempre solía tener problemas con su botón, lo cual la avergonzaba. Aquello es suficiente para que decida irse rápidamente antes de pasar más vergüenza. Sin embargo, al huir, termina chocando con alguien. Esta persona resulta ser la chica que se había inscrito recientemente en el gremio. Ella había estado en una cueva buscando un objeto en particular, pero al no encontrarlo, decidió regresar. Al enterarse de que Emalia volvía al país de los elfos, Fernot comenta sin dudar que también se dirigía allí, por lo que deciden irse juntas. Por su parte, Hibiki no hace más que dormir tras separarse de Emalia.
frustrado por no haber encontrado la manera de regresar a su mundo. Además, por más que pregunte en el gremio, siempre lo malinterpretan cuando habla sobre otro mundo. Tania, la encargada de la posada en la que se hospeda, le pregunta si comerá algo, y él solo responde que pronto bajará. Aún así, Hibiki quería encontrar una forma de ganarse la vida en este mundo. Revisa sus estadísticas, pero no son suficientes para ser un combatiente. Sin embargo, ahora cuenta con nuevas habilidades, una llamada contrato y la posibilidad de aprender habilidades de curación a través de un libro de medicina. Para lograrlo, Hibiki tendría que leer el libro, y aunque sabía que tomaría bastante tiempo, decide aceptarlo. Por ende, el sistema se lo entrega, pero resulta que en realidad no tendría que leerlo como pensaba. Por otro lado, Emalia viaja junto a su nueva acompañante hacia su país, y en el camino, ambas se cruzan con una sirvienta elfa que resulta ser conocida de Emalia. Ella presenta a la sirvienta como Estilia, jefa de las sirvientas de su país, mientras que la acompañante de Emalia se presenta como Ivel, una aventurera que decidió formar un grupo con ella. Estas palabras emocionan mucho a la elfa, aunque Estilia parece molestarse un poco. Tras terminar de leer el libro de medicina, Hibiki sale de compras. Primero visita la armería y luego regresa al gremio mientras conversa con el sistema. Sin embargo, se da cuenta de que llamarla de ese modo es un poco largo, por lo que decide apodarla Sisti, lo cual ella acepta. Una vez llega al gremio, ocurre un gran problema. Hibiki ve que uno de los aventureros con los que se cruzó la primera vez está gravemente herido. En ese momento, Vals no se encuentra en el lugar, por lo que resulta imposible curarlo con magia de sanación. Sin embargo, Sisti comenta que aún había una posibilidad de salvarlo. Hibiki les pide a los demás ver al herido. Al inicio dudan, pero al enterarse de que tiene habilidades de curación, aceptan. Allí Sisti le orienta sobre el estado del aventurero. Está envenenado y necesita ser restaurado por completo. Para lograrlo debe usar cura superior y sanación perfecta. Sin embargo, su maná no era suficiente, y no había nadie que pudiera usar esas habilidades para salvarlo. Sisti le da a Hibiki una solución. Usando su nueva habilidad contrato, podría hacer que los demás aventureros le cedan su maná para curarlo. De esta manera, Hibiki les pide a sus compañeros que acepten el contrato y ellos acceden. El maná resulta no ser suficiente, pero Yuel se ofrece a aportar lo que faltaba, y tras reunir la cantidad necesaria, Hibiki logra usar curación superior y sanación perfecta, salvando al aventurero. Sin embargo, el chico termina exhausto. De repente Hibiki tiene una visión de su antiguo mundo, donde una de sus amigas lo regaña por ser demasiado impulsivo al ayudar a los demás, lo cual podría llevarlo a lo peor si no se cuidaba bien. En ese instante, Hibiki finalmente despierta, y Sisti le avisa que ha subido de nivel. Luego se encuentra con Yuel, quien le agradece por haber salvado la vida de su hermano. Hibiki no entiende esto último, pero Yuel le confiesa que el aventurero al que salvó, Jade, en realidad era su medio hermano. Hibiki lo comprende, pero menciona que no fue nada, ya que ellos fueron quienes le proporcionaron el maná necesario para salvarlo. Aún así, Yuel se siente en deuda con él y le agradece. Con una sonrisa, Hibiki decide aceptar su agradecimiento, lo que hace que Yuel se ponga algo nerviosa. Ella decide advertirle algo a Hibiki. Le cuenta que le pidió al grupo de aventureros que ayudó que no difundieran la magia curativa que usó, ya que nadie debería poder utilizar algo tan avanzado como lo que hizo. De este modo, busca evitar que alguien intente aprovecharse de él. Yuel le sugiere a Hibiki unirse a un grupo de aventureros. Él lo comprende, pero duda en hacerlo, ya que no sabe cuánto tiempo estará allí y no quiere que otros carguen con sus problemas, aunque reconoce que podría ser lo más conveniente. Es entonces cuando Yuel le propone otra alternativa: contratar un guardaespaldas para protegerlo. De esta manera nos dirigimos a una prisión, donde una bestia parece proteger a alguien de cualquiera que se acerque hacia él. Un tiempo más tarde, Hibiki va a buscar un guardaespaldas. Allí lo recibe un hombre que se emociona mucho al verlo, ya que podía sentir que traía una gran cantidad de dinero. Este es el encargado del lugar, Devi, quien le presenta a sus mejores hombres para el trabajo, aunque el chico no luce convencido. Hibiki se siente apenado, pero lo que buscaba en ellos era una buena cantidad de maná, algo de lo que carecían. Devi intenta encontrar a alguien mejor, pero el dios de este mundo se comunica nuevamente con Hibiki, sugiriéndole que busque un guardaespaldas por su cuenta. De esta forma decide hacerlo. Hibiki acompaña a Devi y ahí se entera de la habilidad que este posee, olfato de dinero, razón por la cual se emocionó mucho al encontrarse con él. Hibiki observa un cuarto oscuro, pero Devi le recomienda no ir hacia allí, ya que ese lugar está lleno de seres que no son capaces de regresar a sus tierras natales, pobres almas perdidas. Hibiki siente que esas personas podrían parecerse mucho a él, por lo que insiste en verlas. Devi acepta y una vez allí, se encuentran con un hombre lobo y una niña. Devi menciona que la criatura causó un alboroto para
para protegerla, y comenta que si bien fue un accidente, aún así decidieron encerrarlo. En el caso de la pequeña, tenía un talento nato para la magia, pero al no poder controlarlo, también fue puesta en custodia. El hombre lobo amenaza a Hibiki, pero aún así Sisti decide analizar las estadísticas de la criatura y de la niña. Hibiki se da cuenta de que el hombre lobo tenía atributos ocultos. Sisti le sugiere usar el ojo experto para ver qué ocultaba ese ser. Hibiki había olvidado para qué servía esta habilidad, por lo que usa el diccionario y descubre que era una habilidad para evaluadores muy poderosa, capaz de destapar los misterios de todos. Además, mientras más aumente el nivel del portador, incluso puede llegar a verlo todo como un dios. Además, esta habilidad solo podía ser otorgada por el dios de este mundo cuando él quisiera, lo que hace que Hibiki enloquezca al darse cuenta de que lo habían chetado demasiado. Tras usar el ojo experto, finalmente descubre los nombres de la bestia y la niña, Cloud Abras y Lillian Rouge. Ambos poseían sus propias ventajas. En el caso de Cloud, era un héroe de nivel 95, mientras que Lillian tenía el potencial de convertirse en una sabia en el futuro, gracias a su gran cantidad de maná. Sin embargo, ambos tenían una especie de restricción. Cloud cargaba con una maldición, y Lillian con una prueba otorgada por el dios de este mundo, lo que termina molestando un poco a Hibiki. Sin embargo, finalmente decide quedarse con ellos como sus guardaespaldas. Además, tenía pensado romper la maldición de Cloud con su habilidad medida de alivio, la cual es útil para estas situaciones. De esta forma, Hibiki se lleva a ambos. Ya en el bosque, aunque Cloud desconfiaba de él al principio, Hibiki se compromete a curarlo de una forma u otra. De esta forma, Hibiki le pide ayuda a Lillian, quien está dispuesta a darle el maná suficiente para curar a Cloud, a pesar de que él cree que todo podría ser una trampa. Entonces Hibiki realiza un contrato con la pequeña, y con el maná suficiente, logra curar a Cloud de una vez por todas. Lillian se siente realmente feliz. Tras agradecerle a Hibiki por sanarlo, Cloud comenta que aún no estaba en su mejor forma debido a la maldición que todavía lo afectaba. Hibiki le cuenta todo lo que sabía sobre él y Lillian, lo que sorprende a Cloud, especialmente al enterarse de que Hibiki estaba en constante contacto con el dios de este mundo. Sin embargo, Hibiki decide dejar de perder el tiempo y procede a romper la maldición de Cloud. Esto resulta difícil al principio, ya que su habilidad estaba en nivel 1, pero tras una escena algo escalofriante, las cadenas de Cloud son cortadas. Bueno, al menos una de ellas, pues al no ser tan fuerte, Hibiki aún tenía sus límites. De todas formas, esto es suficiente para que Cloud recupere parte de su fuerza. Luego se dirige a Hibiki para expresarle su total agradecimiento por haberlo salvado. Además, le pide que le conceda el honor de realizar una ceremonia de lealtad, un ritual en el que se le entregaría su alma y juraría protegerlo para siempre. Sisti le sugiere que para realizar la ceremonia debía establecer un contrato que garantizara el cumplimiento de ambas partes. Hibiki lo crea y lleva a cabo la ceremonia de lealtad, convirtiendo así a Cloud en su servidor. Entonces surge una energía resplandeciente, y Sisti explica que los espíritus de la luz han aceptado el ritual. Unas marcas aparecen en las manos de Cloud y Hibiki, señal de que a partir de ahora el hombre lobo reconoce a Hibiki como su amo y señor, tal como deseaba, algo que alegra bastante a Lillian. En otra parte del mundo, Emalia se dirige junto a Estilia e Ivel hacia su reino. Emalia sugiere relajarse en unas aguas termales, lo que emociona a Estilia, quien parece muy interesada en estar cerca de ella. Sin embargo, la sirvienta luego se arrepiente, ya que no quiere que alguien desconocida como Ivel se bañe junto a Emalia. Por su parte, la elfa cree que sería una buena forma de hacer amistad, lo que decide que irán a los baños termales. Volviendo con Hibiki, después de hablar un poco con Cloud y Lillian, los tres comparten sus atributos para que el chico pueda aprovechar mejor sus habilidades de support. Todo esto provoca que la habilidad de Hibiki, Gremorio, suba de nivel. Luego Cloud le pregunta a su señor con quién hablaba constantemente cuando estaba solo. Entonces Hibiki revela que posee la habilidad tutorial, lo cual le permite comunicarse con Sisti. Esto sorprende a Cloud, ya que había escuchado de personas con esa capacidad, pero nunca había visto una. Además se entera de que Hibiki provenía de un mundo paralelo, lo cual, si bien lo sorprende, no afecta su lealtad. Hibiki comenta que tampoco se siente incómoda con ello, aunque Cloud sigue impresionado por una habilidad que considera milagrosa. Sin embargo, el dios de ese mundo aclara que no era tan extraordinaria como él creía, y tras revelar que usaba un tercio de su poder para que esa habilidad funcionara, Hibiki piensa que es una locura. Más tarde, Cloud comenta que tal vez el dios con el que está conectado sea el principal, ya que en este mundo existen 11 deidades. El primero de ellos era el principal, capaz de otorgar las habilidades que ahora posee Hibiki. Cloud cree que este dios sintió un gran interés por su señor, algo que no le sorprendía. Sin embargo, Hibiki considera que en realidad debió haberse fijado en alguien como Cloud o Lillian, aunque en el peor sentido, al otorgarle a la niña una habilidad que podría destruirla, como santuario salvaje. Sin querer, Hibiki le revela esto a Lillian, lo que la deprime bastante. Cloud
cuenta que por culpa de esa habilidad, la familia de la chica la repudió. Hibiki sigue pensando que el dios principal fue muy cruel al otorgarle ese poder. Sin embargo, Cloud revela que en realidad él no fue quien lo hizo, pues la encargada de otorgar esa habilidad es la diosa de la magia. El dios principal lo confirma, sin darse cuenta de que su compañera ya estaba a su lado. Ella lo ataca sin previo aviso y decide tomar el control, ya que él lo había arruinado. Ella se disculpa, ya que Lilian estaba sufriendo por esa habilidad, pero menciona que existe una forma de controlarla, usando Gremorio, la cual también posee Hibiki, permitiéndole ajustar su maná y la potencia de su magia. Después de esto, la diosa aclara que no lo ayudará siempre, y que además castigará al dios principal por abusar de su posición. Hibiki les asegura a sus compañeros que Lilian estará bien, aunque no opina lo mismo del dios principal, quien al ser torturado en el más allá, provoca que algunas de sus habilidades dejen de funcionar temporalmente. Sin embargo, esto no impide que Hibiki utilice Gremorio para finalmente curar a Lilian. Al usar su habilidad invoca una pequeña gata. Ella se presenta como Vene, enviada por la diosa de la magia para ayudar a Lilian. Tanto la niña como Hibiki no pueden evitar acariciarla, lo cual la alegra bastante. Sin embargo, hay alguien que no está muy a gusto con esto, Cloud. Luego Vene revela que en realidad es la habilidad Gremorio, creada por la diosa de la magia para controlar el poder de Lilian. Esto alegra mucho a Hibiki, pero al acariciarla nuevamente, provoca que Cloud se enfade otra vez, sintiéndose algo celoso. Su ira asusta a Vene, aunque luego se disculpa por su actitud, mientras Hibiki tranquiliza a la gata. En otra parte, Emalia finalmente se baña junto a Ivel y Astilia en las aguas termales. Allí decide pedir detalles sobre por qué su padre quería su presencia, pero la sirvienta no lo sabe bien. Luego Emalia busca lavar la espalda de Ivel, pero ella se niega en un inicio. Pero al observar que ella estaba insistiendo con el objetivo de ser amigas, Ivel termina aceptando, afirmando que ahora eran más cercanas. Antes de partir hacia nuevas aventuras, Hibiki y sus aliados compran equipamiento, pero los gastos hacen que su oro se agote rápidamente. Lilian se siente mal, aunque Hibiki le asegura que su prioridad es protegerla, incluso si queda en bancarrota. Luego se retiran para comenzar el entrenamiento mágico de Lilian y Hibiki bajo la guía de Vene, como Gremorio de Hibiki. Lilian puede adquirir habilidades mágicas, pero Vene advierte que el proceso será exigente. Aunque Lilian intenta animarlo, Vene inicia enseñándole a controlar su magia. Primero registra a Hibiki como su responsable mordiéndole la mano, y explica que deben equilibrar su poder mágico con su maná. Vene señala que Hibiki debe dominar el control de maná mediante la habilidad circular maná. Para ello debe tomar la mano de Cloud y canalizar su energía en un flujo. Al seguir las instrucciones, algo extraño ocurre. Todo se oscurece y Hibiki despierta en otro lugar, en el cuerpo de Cloud. Allí encuentra una elfa llamada Anastasia, cuyos recuerdos ahora también posee. En el pasado, Cloud la cuidó desde niña y vivieron muchas aventuras, llegando a creer que siempre estarían juntos. Sin embargo, en un escenario sangriento, Cloud aparece gravemente herido mientras Anastasia, con una mirada fría, comenta que la luna es hermosa. Cloud grita y todo vuelve a la normalidad. Hibiki despierta desorientado tras la experiencia. Vene reprende a Cloud por haberle transferido demasiado maná, lo que permitió a Hibiki acceder a su subconsciente. Luego le pregunta si vio algo vergonzoso, pero él lo niega, aunque no puede dejar de pensar en esos recuerdos. Más tarde inicia su entrenamiento realizando tareas cotidianas, ya que Vene quiere que aprenda magia básica antes de avanzar. Estas actividades buscan que los espíritus elementales le otorguen el don de usar magia, aunque al principio no hay resultados. Cloud llega con Lilian y accidentalmente derrama una cubeta de agua. Hibiki lo toma con humor, lo que anima a Cloud a mantener su actitud de guardaespaldas. Mientras tanto, Hibiki sigue trabajando en la posada, pero aún no logra usar magia. Tanya le agradece y lo llama a cenar con los demás. Al día siguiente, Hibiki continúa entrenando como arquero junto a Cloud, aunque le cuesta dominarlo y se pregunta cómo Emalia lo hacía tan fácil. Por su parte, Emalia viaja con su grupo pensando en Hibiki, lo que la hace feliz y confunde a Ivel y Astilia. En el camino encuentran un atajo que pasa por una fortaleza supuestamente habitada por almas errantes. Ivel propone explorarlo en busca de tesoros, y Emalia acepta pese a la incomodidad de Astilia. Mientras tanto, Hibiki prepara un gran banquete con ayuda de Lilian y Cloud, aunque este último demuestra torpeza en la cocina. Asegura que antes era experto en trocear monstruos. Atribuye sus fallos a una maldición. Hibiki duda, pero espera que liberarlo sea más útil, y comienza a preguntarse quién lo maldijo. Cloud admite que no sabe quién lo hizo, así que Hibiki decide no insistir. Tras mucho esfuerzo, Sisti le informa que ha aprendido su primera habilidad mágica, limpieza burbujeante, aunque también detecta un enemigo cercano. Al revisar su mapa mundi, Hibiki identifica un jabalí embestidor. Cloud lo enfrenta y lo derrota con facilidad, y gracias a una habilidad de
Lilian eliminan el olor del cadáver para evitar atraer más criaturas. Luego Cloud decide enseñarle a Hibiki a trocear monstruos, lo que lo incomoda un poco. Mientras tanto, Emalia y su grupo exploran la fortaleza en ruinas. Evil detecta varias almas errantes, y al oír gritos descubre que Emalia y Estilia han caído en una ilusión. Sin dudarlo, las libera por la fuerza. De vuelta con Hibiki, logra terminar de trocear al jabalí con ayuda de Cloud. Aprovechando que está sucio, decide probar su nueva habilidad mágica con él, lo que incomoda a Lilian y al propio Cloud. Aún así, Hibiki utiliza limpieza burbujeante, cubriéndolo de espuma que desaparece al instante, dejando Cloud completamente limpio. Hibiki informa a sus compañeros que se quedaron sin dinero, por lo que deberán aceptar trabajos del gremio. Cloud propone tomar varias misiones de rango F, priorizando la cantidad debido a las bajas recompensas. En el gremio también aparece una misión de captura sobre un ladrón con cola que roba ricos, aunque Hibiki no le dé importancia. Luego el grupo completa varias misiones. Al inicio tienen dificultades, pero terminan resolviéndolas con facilidad. Mientras tanto, Hibiki recuerda su mundo y la promesa de viajar con sus amigos, preocupado por no saber cómo regresar. Lilian nota su actitud pensativa. Por otro lado, Emalia continúa su viaje. Evil se muestra frustrada por no encontrar el alma de esa chica, y Emalia intenta animarla regalándole un amuleto. Emalia le entrega a Evil un amuleto como símbolo de su amistad, asegurándole que los espíritus le avisarán si está en peligro. Evil lo acepta, aunque duda que su vínculo dure mucho. Mientras tanto, Hibiki gana suficiente dinero con misiones de rango F, y decide celebrarlo comiendo algo, lo que alegra a Lilian. En el camino se encuentran con Vals, quien propone entrenarlo para hacerlo más fuerte. Cloud se opone, afirmando que él es su único entrenador. Vals lo provoca, llamándolo débil, lo que desata un combate entre ambos para demostrar quién es más apto. Durante la pelea, Hibiki nota que Vals es mucho más fuerte. Antes de que escale, Yul interviene y detiene el enfrentamiento, pero en ese momento aparece pidiendo ayuda tras ser víctima de un robo. Durante la pelea, el ladrón también roba el dinero de Hibiki. Yul confirma que es el mismo ladrón de la cola, lo que sorprende al grupo. Bene sugiere que podrían aprovechar la situación para atraparlo. Para ello, Hibiki y los demás preparan una emboscada en un restaurante, donde él se disfraza de mujer adinerada como señuelo. Sin embargo, el plan falla cuando descubren que el dinero ya había sido robado. Cloud deduce que la camarera fue la culpable, y comienza la persecución. Siguiéndola llegan a una guarida subterránea llena de bandidos, donde una mujer encapuchada llama la atención de Cloud. Hibiki y Cloud la interceptan en un callejón, y gracias a la habilidad de evaluación de Hibiki revelan su identidad. Fauna, una bandida bestia capaz de manipular su cola. Fauna admite que descubrió su plan desde el inicio, pero aún así logró robar el dinero. Fauna crea una distracción y escapa. Cloud protege a Hibiki, quien le pide que la persiga, pero al intentar seguirla vuelve a caer en una trampa. Al descubrir que Hibiki no era una chica, Fauna se sorprende y decide hacer un trato. A cambio de su ayuda, él deberá evaluar los objetos que ha robado. Hibiki acepta y comienza a analizarlos hasta encontrar un brazalete de madera, que aunque parecía simple ocultaba un mensaje. Al evaluarlo, revela que decía "Gracias, hermana". Esto conmueve a Fauna, quien explica que fue un regalo de su hermana menor ya fallecida, y que nadie antes había podido descifrarlo. Agradecida, le aconseja a Hibiki que si proviene de otro lugar, regrese cuando pueda, pues nunca sabe cuándo podría perderlo todo. Fauna sugiere que Cloud podría compartir un pasado similar al suyo, y que Hibiki debería hablar con él. Luego cumple su parte del trato, le devuelve el dinero y le da una recompensa antes de irse. Más tarde, Hibiki se reúne con sus amigos, y Vals le habla de un grupo ascendente llamado Matacadáveres, que podría servirle como entrenamiento si llegan a la capital. En su habitación, Hibiki propone viajar para encontrar a los sabios de los tres mundos, con la esperanza de regresar a su mundo. Esto entristece a Lilian, quien teme que los abandone. Hibiki comprende el dilema, mientras Cloud le asegura que lo apoyará y protegerá sin importar su decisión. Por otro lado, Emalia sigue su viaje y le cuenta a Evil sobre una voz que la guió hasta Hibiki. Intrigada, Evil decide separarse del grupo para atender un asunto importante. Tras separarse de Emalia, Evil decide buscar a Cloud, creyendo que será fácil capturarlo por su estado. Mientras tanto, Hibiki habla con su grupo sobre ir en busca de los sabios, pero Cloud explica que primero deben viajar a Terredinas, pasando por Lowell y las mazmorras del norte, lo que complica el plan. Lilian, afectada por la idea de que Hibiki regrese a su mundo, se retira triste. Hibiki busca ayuda en Vals, quien propone entrenar para despejar la situación. Así, junto a Cloud inician un intenso entrenamiento físico y mágico. Lilian observa
lleva la distancia aún afectada, mientras Tanya llega con comida. Tras el entrenamiento, Hibiki queda exhausto y cree haber mejorado, aunque no es así. Esto provoca otra discusión entre Vals y Cloud, que es interrumpida por Jewel, quien los detiene congelándolos. Más tarde el grupo se relaja en unas aguas termales. Allí Hibiki le pregunta a Cloud sobre su pasado, y este revela que proviene del reino Beastronia, ya destruido, donde perdió a todos sus seres queridos. Aunque Hibiki se entristece, Cloud afirma que su único objetivo ahora es permanecer a su lado. Esa noche, mientras acampan, Lillian se sincera con Hibiki. No quiere separarse de él, pues lo ve como un hermano menor. Aunque sabe que es egoísta, decide apoyarlo en todo, sin importar el futuro, lo que conmueve al grupo. Por otro lado, Emalia llega a su hogar, pero se molesta al descubrir que su padre solo la llamó para un banquete. Al día siguiente, Hibiki y sus compañeros parten a una nueva misión para cazar un lobo rubí plateado, pero en el camino se encuentran con Evil, quien ya los estaba esperando para observar a Cloud. Hibiki, intrigado por no detectar a Evil en su mapamundi, intenta evaluarla, pero ella lo nota y actúa con normalidad mientras analiza a Cloud. Luego miente diciendo que huye de un lobo rubí plateado y les da su ubicación. El grupo confía en ella y va tras la criatura, pero cae en una trampa. Una manada aparece y el líder hiere gravemente a Hibiki. Desde lejos, Evil observa satisfecha. Lillian intenta salvarlo sin éxito, y Cloud le ordena huir con Hibiki mientras él los cubre. Sin embargo, al quedarse, Cloud se da cuenta de que los lobos no van tras ellos, sino que su verdadero objetivo es él. Cloud lucha con todas sus fuerzas, pero al ser derribado, ve en el líder de la manada el rostro de Anastasia. Mientras tanto, Lillian huye con Hibiki y entra en territorio de otros lobos, viéndose obligada a refugiarse en una cueva. Hibiki despierta debilitado y al no encontrar una forma de curarse, cree que todo está perdido. Sin embargo, Sissy le informa que ha recuperado sus habilidades de rango S, permitiéndole eliminar el veneno. Siguiendo sus indicaciones, usa invocación de bestia sagrada y convoca a Venesilia Nustore Ferratiano, una criatura que arrasa con los enemigos de un solo ataque. En realidad es Ven en su forma original, aunque solo puede mantenerla por poco tiempo antes de volver a su forma pequeña. Aún así, la situación sigue siendo crítica, ya que deben regresar para salvar a Cloud. Bene advierte que Cloud no resistirá, por lo que Hibiki decide salvarlo. Siguiendo a Sissy, recupera fuerzas junto a Lillian, y entonces aparece una extraña planta de la que surge un arco especial. Sissy revela que ha obtenido tiro con arco espiritual, la misma habilidad de Emalia. Al evaluarlo, descubre que se trata de un arco divino exclusivo para él, confirmando que ha adquirido un gran poder. Decidido, Hibiki se prepara para rescatar a Cloud. Mientras tanto, en otro plano, el dios del mundo y la diosa de la magia reconocen haber intervenido para ayudarlo, pero dejan claro que a partir de ahora todo depende de él.